muchas gracias, Diego. Pues nada, encantado de estar acá. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado, honrado, ya que con ustedes, y como has mencionado, Diego, yo soy ingeniero civil. Entonces, me es muy interesante cómo en los últimos años hemos ido coincidiendo cada vez más ingenieros y abogados, o mejor dicho, técnicos y abogados, porque en el mundo donde yo me estoy moviendo, si hablamos de la parte técnica, hablamos de arquitectos, ingenieros, también te podría decir que ya tenemos economistas, también tenemos en la empresa donde yo trabajo Quantity Surveyors, que es una profesión muy difundida en el Reino Unido y en la traza británica, pero también tenemos abogados. Y lo que hemos ido aprendiendo con el tema de los contratos es que nosotros más que hablar del abogado del contrato, hablamos del gestor contractual, porque lo que usamos son contratos estándar y ahí prácticamente lo que regenta la relación entre las partes es lo que dice el contrato. Y ahí es donde el tema que me toca a mí un poco conversarles, comentarles, es cómo la ley se va a probablemente mover con los contratos estándar. En particular en mi caso, en donde tengo más experiencia, que es con el NEC o el NEC, como dicen los británicos, aunque cuando han venido acá a Lima finalmente han decidido decirle en Latinoamérica NEC, ya no le dicen NEC. Eso ha sido muy gracioso cuando nos visitaron hace unas 3 semanas, cuando se lanzó por primera vez un contrato estándar británico en un otro idioma y ha sido en español, y el orgullo ha sido que ha sido en base a la experiencia peruana y no a la experiencia española, porque es acá donde se ha usado de manera, vamos a decirlo así, singular. Y entonces, cuando sale una ley para permitir que se utilice el contrato NIC o cualquier contrato estándar, yo simplemente no puedo hacer otra cosa que alegrarme, porque creo que es una apuesta que hace el gobierno peruano, el ejecutivo, por permitir el uso de estos contratos. Así que yo prefiero siempre ver el vaso este, medio lleno y no medio vacío. Ahora, ¿va a ser fácil? No, pues eso es como que me digas que en Lima 2019 hacer en un año y medio las obras y luego la planificación, la ejecución y la operación de los Juegos Panamericanos se hubiera podido hacer. Sí, pero fue muy complicado, pero se hizo. Bueno, con esto también creo que va a ser algo parecido. Y es que, claro, cuando yo leo un poco la ley, y vuelvo a decirlo, soy ingeniero, no soy abogado, no soy alguien que sepa mucho de leyes, pero empiezo a ver en la ley algunas cosas que lo que va a suceder es que van a ser un reto para verlo siempre en positivo respecto de cómo se va a poder utilizar estos contratos dentro de este marco normativo, dentro de este marco legislativo, ¿no? Y entonces, de las cosas primeras que encuentro en la ley de manera general es cómo, por ejemplo, se empieza a hablar de el proceso de contratación o cómo se divide en dos partes, lo cual parece lógico. Primero está la parte preparatoria, como le llaman en la ley, nosotros le llamaríamos la procura, la licitación, y luego está ya firmado el contrato, la siguiente parte, que debería ser el desarrollo contractual y que debería ser el menester del día a día de cómo avanzar con el contrato en este caso. Y entonces mi primera preocupación, que no significa que sea una restricción, creo que se va a tener que afrontar tomando alguna de las palabras que decía Juan Carlos, probablemente con intención, con ganas de sacar esto adelante, ¿no? Y la primera es, recordemos que los contratos estándar nacen en un cuerpo principal en donde tienen ya escrito el contrato, ¿no? Entonces, las instituciones como el ICE, que es el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, o el FIDI, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, u otros gremios, u otros equipos de profesionales que muchas veces, y la mayoría de veces son independientes, eso significa que no son ni el cliente ni el contratista. Entonces, ahí viene la primera diferencia en cómo aplicamos esta ley. La ley va a ser aplicada sobre un formato que no ha sido creado por el cliente, porque y por favor, corríjame todos los abogados que puedan estar presentes aquí, ¿quién escribió el contrato de ley de contratación pública entre el cliente y el contratista? El cliente, porque el cliente es el gobierno y al final es el cliente. Entonces, hay un sesgo, quieras o no, en ese contrato. En cambio, en un contrato estándar no lo escribió ni el cliente ni el contratista. Entonces lo escribe un gremio de profesionales que revisa su producto, porque estos contratos son productos. El contrato FIDIC, el contrato NEC son productos, se revisan, se actualizan, se venden y lo utilizan las partes porque confían en el equilibrio que tiene el contrato. Entonces, cuando una ley quiere regentar, tal vez sea muy fuerte, pero de alguna manera quiere regular
cómo va a ser el funcionamiento del contrato, ahí podrían haber algunos problemas. El primero, por ejemplo, es decirle a la entidad, si tú vas a usar el contrato NEC o un contrato estándar, tienes que pensar que hay un límite en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los adicionales a la peruana, que no se llaman ni así en el FIDIC ni así en el NEC. Y entonces, primero habría que preguntarse más bien qué opción vamos a usar. ¿Vamos a usar la opción F, la opción A, la opción B, que es el caso del contrato NEC? ¿O vamos a usar el FIDIC amarillo, el FIDIC rojo, el FIDIC verde, en el caso del FIDIC, y así en otros contratos, otros tipos de colores u otro tipo de opciones? Entonces, ahí ya de por sí estás diciendo que cuando se va a usar un contrato NEC vas a tener que adicionar cláusulas Z, que son las cláusulas que el contrato tiene para que el cliente agregue algunas cosas que a su entender, sin modificar o no debería modificar tanto el equilibrio del contrato, deban ser cosas que no están escritas en el contrato, para adecuarlas, por ejemplo, a la ley, a las costumbres mejores que se pueden aplicar en el país en donde estés aplicando el contrato. Entonces ahí nomás ya lo primero que tenemos que entender es que de hecho, por ley, van a tener que aparecer unas cláusulas Z en el caso del NEC y unos, creo que se llaman, y eso me puede corregir luego Pablo, creo que se llaman condiciones particulares en el caso del FIDIC. Es decir, lo que vas a hacer es, ni bien ha comenzado el contrato por norma, por decreto supremo, disculpen el sarcasmo, pero yo no sé mucho de leyes y no sé cuál es el rango para cada palabra, ya le pusiste una cláusula Z y ya le pusiste unas cláusulas o unas cláusulas particulares en el caso del FIDIC al contrato. Entonces, con esas reglas es que se tiene que jugar. Lo otro, porque prefiero conversar y narrar aquello que veo como reto, nuevamente sin decir que sea una obstrucción que no vaya a permitir el uso de estos contratos. Estamos muy contentos de que la ley ahora lo permita, de que haya una puertita que se haya abierto y que vaya a permitir el uso de estos contratos. Está el tema, por ejemplo, de la procura. La procura es algo que se tiene que hacer alineado con el tipo de contrato. Nosotros venimos asistiendo técnicamente en joint ventures con otras empresas británicas a proyectos grandes como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ahora es ANIM, a Escuelas Bicentenario y ahora a los hospitales del PRONIS. Y en ninguno de esos tres hemos usado, digamos, los incentivos o los procedimientos que usa el Estado normalmente para hacer la procura. Nuestra procura no sigue, voy a decirlo así, espero que nadie se moleste, el perverso sentido de, o el incentivo perverso de a cumplimiento de los mínimos requisitos, gana el que tiene el menor precio. Y entonces, con ese requisito, porque es así más o menos como elige el Estado y también el sector público, terminas eligiendo al más débil y al más barato. Y luego te preguntas, ¿por qué el contratista no pudo con la carta fianza? ¿Por qué el contratista recibió el adelanto y desapareció? ¿Por qué los otros imputaron su elección en el momento en que ganó el contrato? Entonces, esa procura tiene que ser una procura más sólida y tiene que ser más parecida en todo caso a lo que hemos ido aplicando, no solamente las asistencias técnicas británicas, también hablaría de lo que han hecho los franceses o están haciendo con, por ejemplo, los hospitales del PRONIS o con lo que van a hacer con la carretera central, que se ve que va a ser un nivel muy profesional. Entonces, la ley no está dejando, por lo que veo y de mi lectura, esa apertura para hacer una elección de ese modo, de esa forma. Entonces, lo que trato de decir, para no extenderme mucho, es que hay ciertos elementos en la ley que ya están sobreregulando lo que se ha ido utilizando de manera más natural y alineada con lo que dice el contrato. Vuelvo a enfatizar detalles muy sencillos. El contrato no lo escribió ninguna de las dos partes. Que el cliente tenga la posibilidad de colocar algunas cláusulas Z o unas condiciones particulares para de alguna manera incluir algunos temas y mover el riesgo un poco más al contratista o quedarse con algunos riesgos que el contrato estándar no le daban al cliente, no está mal. Pero sobre regular eso, lo único que va a hacer es desbalancear el contrato y vas a tener a menos jugadores que quieran jugar con eso. Segundo, si tu procura no es como las procuras robustas, procura, entiéndase por favor, como licitación, como las que hemos ido haciendo, con la convocatoria que hemos ido logrando y que son procuras y licitaciones que tienen que estar totalmente alineadas con el contrato. No es que la procura se hace de un modo para luego decirle al contratista, por ejemplo, mira, ya te elegimos, ahora vamos a hacerlo con un NEC. O ahora que ya te elegimos, lo vamos a hacer con FIDIC.
Así no funciona. El contratista tiene que saber con qué, el postor tiene que saber con qué contrato lo vas a contratar. Y en nuestros casos, los postores saben perfectamente que cuando concursan tienen el contrato totalmente desarrollado. Yo leo en la ley que dice que durante el concurso se les va a pasar el formato contractual. Nosotros no pasamos un formato contractual. Nosotros pasamos el contrato para que el representante legal de la empresa contratista ponga su nombre y su carnet de extranjería si es foráneo o su DNI si es nacional. Con lo cual los postores saben desde el momento en que concursan todos los riesgos que tienen que afrontar. No podemos jugar al juego de luego negociamos o luego ponemos las cláusulas para que te enteres de cuáles son los riesgos que tienes que asumir como contratista. El contrato ya conlleva y contiene toda esta información para de esa manera salir adelante. Entonces, solo he mencionado 2 o 3 elementos que veo en la ley que van a ser un reto. Vuelvo a decirlo, si bien lo he mencionado y hecho énfasis en cosas que podrían ser críticas, lo que yo veré siempre esto es en positivo. Va a depender mucho de los funcionarios que sean el cliente y que además entiendan que estas, digamos, marcos que está dejando la ley igual tienen siempre un margen de movimiento. Y ahí es donde los que son eh, como funcionarios públicos quieren dar un paso más adelante, es dentro de la ley entender que si el contrato estándar es sobreregulado sobre algo fuera del mismo contrato, lo único que va a originar es que no funcione adecuadamente como en promedio ha ido funcionando, por lo menos en el caso del NEC, desde Lima 2019, y creo que cada vez la gente lo entiende más y sabe que las herramientas que ha mencionado Juan Carlos y todas las otras que podrían mencionarse en el transcurso de nuestra conversación podrían seguir funcionando siempre y cuando no haya una sobreregulación o más que eso, haya un entendimiento de quien tiene que aplicarlas, de que tiene que aplicarse una ley y tiene que regentarse y tiene que enmarcarse en algo bastante más pequeño que una holgura suficiente como para poder actuar. Eso creo que es lo que podría decir un poco de cómo veo la ley y cómo podría ser las restricciones para los contratos estándar, en particular para el NEC. Gracias, Diego. Bueno, nada, bueno, escuchar a mis colegas poder, digamos, con más detalle hablar de cómo se va a mover, por ejemplo, esta herramienta que es, bueno, yo lo digo en inglés, la Dispute Board en general, ¿no? Pablo y Mari Carmen creo que han explicado bastante bien y detalladamente las alternativas que hay, cómo se mueven, por dónde andan. Mi punto volverá a ser si la ley finalmente, y viéndolo nuevamente en positivo, empieza a sobreregular esto o a querer marcarlo dentro de los contratos estándar, probablemente no vaya a funcionar como debería de funcionar. Creería yo que usar una DAB, una DAAB, una DBR y todas las, digamos, alternativas que hay. Y claro, cada una mejor si lo hace dentro de la lógica del contrato. El FIDIC, por ejemplo, tiene muy bien detallado su dispute board, sus funciones, cómo debería de ser, cómo debería desempeñarse. Entonces, ahí es donde mi preocupación es si la ley lo que va a hacer es, de alguna manera, empezar a regular eso, ¿no? En la ley de contratación pública lo entiendo, porque de alguna manera, vuelvo a decirlo, nace de las entrañas del mismo cliente que ahora pues ha hecho una ley en donde intenta emular las modalidades de contratación que tiene FIDI, que tiene NEC, una ley que intenta adecuar su lógica a estos contratos, pero que es difícil porque finalmente el ADN es del cliente. Entonces ahí creo que el reto ya lo han explicado muy bien María del Carmen y también Pablo, pero ya si hablamos de contratos estándar, eso también va a ser otro reto, ¿no? O sea, yo lo voy a decir y espero que nadie se moleste, yo no veo una JPRD dentro de un NEC. Puedo ver un dispute board dentro de un NEC, pero, no, pero lo otro sería un despropósito, porque tienen una naturaleza, tienen una lógica y esa es la que se tiene que respetar para que funcione adecuadamente. Por último, mi exhortación a que aquellos que van a ser por lo menos los miembros de estas mesas
para llamarlo en español, eh, entienda que al igual que el contratista y el cliente, que son las partes, ¿no? Porque el gerente de proyecto en el NEC es un representante del cliente, no su abogado, y el ingeniero es alguien que tiene una función dentro del contrato FIDIC y no es el cliente. Si ellos y las partes, como los clientes y contratistas, ya entendieron el contrato, se preparan, se asesoran o ya saben usarlo, también los miembros de estas juntas deberían lograr el mismo nivel o expertise para poder eh, tomar una opinión o una decisión en conocimiento pleno del contrato y no solamente de una experiencia general tratando de generalizar, valga la redundancia, que todos los contratos al final son contratos. Creo que sí hay una diferencia en los contratos estándar respecto a los contratos que hace un cliente para relacionarse con un contratista, que es el caso del Estado. Gracias.